Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy les traigo un vídeo que les va a encantar. Prepárense para sumergirse en una historia de amor, romance, elegancia, sobre todo, París. Y no cualquier París, sino el París más romántico y mágico que puedan imaginar. Hoy, vamos a hablar sobre el viaje de ensueño de Ande y Kerem a París, un aniversario que, literalmente, les dejará sin aliento. Ya sé que muchos de ustedes son fanáticos de las historias de amor, de los viajes, de las ciudades llenas de encanto, y este vídeo lo tiene todo. Prepárense para descubrir todos los detalles de esta escapada inolvidable, desde los lugares más icónicos hasta los momentos más especiales que vivieron Ande y Kerem. Así que, sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz, y acompáñenme en esta aventura. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y darle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Es súper importante para que el canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido increíble como este. Ahora sí, comenzamos. La historia de Ande y Kerem es, para muchos, un cuento de hadas moderno. Desde su primer encuentro, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas se cruzaban, las risas compartidas resonaban en el aire, y la conexión, palpable e intensa, crecía con cada instante. Después de superar algunos obstáculos y desafíos, como suele ocurrir en las buenas historias de amor, finalmente consolidaron su relación y decidieron celebrar su aniversario de una manera muy especial, viajando a París. Y no cualquier París, sino el París de la ciudad del amor, el París de las luces, el París de la Torre Eiffel. Todo comenzó con una sorpresa. Kerem, un hombre detallista y romántico por naturaleza, organizó todo en secreto. Él, con una habilidad innata para sorprender y deleitar, planeó meticulosamente cada detalle, desde la reserva del hotel hasta las actividades más emblemáticas. Ande, sin saber nada, recibió una invitación inesperada a una cena especial. La invitación, escrita en un papel delicado con caligrafía elegante, prometía una noche inolvidable. Cuando llegó al lugar, se encontró con Kerem, radiante, y con la noticia de que su regalo de aniversario era un viaje a París. Imaginen la emoción, la alegría, la sorpresa, fue un momento mágico. Los ojos de Ande se iluminaron, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro, y un abrazo fuerte y lleno de amor selló ese instante único. El corazón de Ande latía con fuerza, la idea de perderse en las calles empedradas de París, de respirar el aire romántico de la ciudad, la embriagaba. Kerem, con una sonrisa que reflejaba su felicidad, le prometió un viaje lleno de experiencias inolvidables y momentos para atesorar. El primer día en París, la emoción era palpable. Aterrizaron en el aeropuerto Charles de Gaulle y, desde el momento en que salieron, se sintieron envueltos en la atmósfera parisina. El aire fresco, el aroma a pan recién horneado que flotaba en el ambiente, y el bullicio de la ciudad, les dieron la bienvenida. Después de instalarse en un hotel con vistas espectaculares, uno de esos hoteles que te hacen sentir como en una película, el primer destino fue la Torre Eiffel. La elección de la Torre Eiffel como el primer destino fue intencional. Kerem sabía que para Ande, este símbolo de París, representaba la culminación de sus sueños románticos. Imaginemos la escena, Ande y Kerem, tomados de la mano, subiendo a la cima de la Torre Eiffel, con la ciudad a sus pies. La vista era simplemente impresionante, el Sena serpenteando a través de París, los Champs-Élysées brillando con sus luces, y el cielo, un espectáculo de colores. Allí, en ese lugar icónico, Kerem le obsequió a Ande un collar con un dije en forma de corazón. Un pequeño detalle que simbolizaba su amor y que, seguro, recordarán para siempre. El dije, delicadamente elaborado, brillaba con la luz del sol, reflejando la alegría y el amor que sentían. Después de disfrutar de la vista desde la Torre Eiffel,
pasearon por los Campos Elíseos, disfrutando de las tiendas, los cafés y la energía vibrante de la calle más famosa de París. Caminaron tomados de la mano, admirando las vitrinas de las tiendas de lujo, y sintiendo el pulso de la ciudad. Se detuvieron en una de las muchas pastelerías para probar los deliciosos macarons, un clásico de la repostería francesa. Los macarons, con sus colores vibrantes y sabores exquisitos, eran una explosión de sensaciones en la boca. Y no solo macarons. Probaron crepes, croissants y, en general, se dejaron llevar por la gastronomía parisina. Los crepes, con su aroma a mantequilla y azúcar, eran un placer irresistible. Los croissants, con su textura hojaldrada y su sabor delicado, eran la compañía perfecta para el café. Se sumergieron en el mundo de los sabores, disfrutando de cada bocado como una nueva experiencia. Pero París es mucho más que la Torre Eiffel y los Campos Elíseos. En su viaje, Anne y Kerem también exploraron el barrio de Montmartre, con su encanto bohemio y artístico. Subieron a la Basílica del Sagrado Corazón, desde donde se podía contemplar una vista panorámica de la ciudad. La basílica, con su arquitectura imponente y su ambiente espiritual, les transmitió paz y serenidad. Y, por supuesto, visitaron el famoso Moulin Rouge, aunque no entraron a ver el espectáculo, quién sabe, quizás en otra ocasión. El Moulin Rouge, con su fama y su ambiente festivo, les cautivó. En Montmartre, se dejaron seducir por el ambiente artístico, paseando por las calles adoquinadas, admirando las obras de los artistas locales y comprando algunos recuerdos. La energía creativa del barrio, con sus talleres de arte y sus galerías, los inspiró. Encontraron un pequeño café con una terraza encantadora, donde se sentaron a tomar un café y a disfrutar del ambiente. Un momento de tranquilidad y conexión en medio de la efervescencia parisina. El café, con su aroma intenso y su sabor reconfortante, les proporcionó un momento de pausa y reflexión. Otro de los momentos más románticos del viaje fue un paseo en barco por el Sena. Imaginen la escena, Anne y Kerem, a bordo de un barco, navegando por el río, con la Torre Eiffel iluminada de fondo. Las luces de la ciudad reflejadas en el agua, la música suave, y la compañía de la persona que amas, pura magia. El paseo en barco, con su ambiente romántico y sus vistas espectaculares, fue un momento inolvidable. Durante el paseo, disfrutaron de una cena romántica a bordo, con platos deliciosos y vino francés. Los platos, cuidadosamente elaborados, eran una explosión de sabores. El vino francés, con su aroma y su sabor, elevó la experiencia. Se tomaron de la mano, se miraron a los ojos, y sintieron la conexión especial que los unía. Fue un momento íntimo y especial, perfecto para celebrar su amor y para crear recuerdos inolvidables. Las risas, las miradas cómplices y los susurros llenaron el aire de romanticismo. Y, por supuesto, no podía faltar una visita al Museo del Louvre. Aunque no son grandes conocedores de arte, Anne y Kerem no quisieron perderse la oportunidad de admirar la Mona Lisa y otras obras maestras de la pintura y la escultura. Recorrieron las salas del museo, maravillándose con la belleza y la historia que allí se respiraba. La Mona Lisa, con su misteriosa sonrisa, los cautivó. Las obras maestras, con su belleza y su significado, los inspiraron. Después de su recorrido por el Louvre, se detuvieron en el Jardín de las Tullerías, un oasis de paz en el corazón de París. Caminaron por los jardines, disfrutando del sol, las flores y las fuentes. Las flores, con sus colores y sus aromas, crearon un ambiente de ensueño. Las fuentes, con su sonido y su movimiento, les proporcionaron un momento de tranquilidad. Se sentaron en un banco, tomados de la mano, y contemplaron la belleza del paisaje. Un momento de calma y serenidad, perfecto para recargar energías y disfrutar de la compañía mutua. El silencio, roto solo por el sonido del agua y el canto de los pájaros, les permitió conectar con la naturaleza y con sus sentimientos.
Pero lo que realmente hizo especial este viaje fue la forma en que Ande y Kerem disfrutaron cada momento juntos. No se limitaron a visitar los lugares turísticos, sino que se sumergieron en la cultura parisina, probaron la gastronomía local, y se dejaron llevar por el ambiente. Se tomaron el tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas, como un paseo por un mercado, una taza de café en un café al aire libre, o una simple conversación. La autenticidad de sus experiencias, la curiosidad por descubrir y la apertura a lo desconocido, transformaron el viaje en una aventura inolvidable. Una de las cosas que más me encanta de su viaje es que no se centraron solo en los lugares más famosos. Se perdieron por las calles de París, descubriendo rincones secretos y tesoros ocultos. Caminaron por calles estrechas y pintorescas, descubriendo tiendas con encanto y galerías de arte escondidas. Encontraron una pequeña librería de segunda mano, donde compraron un libro de poemas en francés. El libro, con su portada antigua y sus páginas amarillentas, se convirtió en un tesoro. Descubrieron un restaurante familiar, donde probaron la auténtica cocina francesa. La comida, con sus sabores y sus aromas, era una explosión de sensaciones. Eso es lo que hace que un viaje sea realmente inolvidable. La capacidad de sumergirse en la cultura local, de descubrir tesoros ocultos y de crear experiencias auténticas, transformaron el viaje en una aventura inolvidable. Además, Kerem, como buen romántico, tenía preparadas varias sorpresas para Ande. Además del collar, le regaló flores, cartas escritas a mano y, sobre todo, le demostró su amor y su cariño a cada momento. Las flores, con sus colores y sus aromas, llenaron el aire de romanticismo. Las cartas, con sus palabras llenas de amor y cariño, eran un tesoro. Las sorpresas, pequeñas y grandes, hicieron del viaje un cuento de hadas. Ande, por su parte, también se esforzó por hacer de este viaje algo especial. Planeó actividades, preparó sorpresas y, sobre todo, le demostró a Kerem lo mucho que lo ama. El intercambio de gestos de afecto, el apoyo mutuo y la complicidad, fortalecieron su relación y crearon recuerdos inolvidables. Y, por supuesto, no podemos olvidar los momentos de risas y diversión. Se tomaron fotos divertidas, se hicieron bromas, y disfrutaron de la compañía mutua. Las risas, los juegos y la complicidad, crearon un ambiente de felicidad y diversión. Viajar en pareja es una experiencia maravillosa, pero también puede ser un desafío. Ande y Kerem demostraron que con amor, respeto y comunicación, se pueden superar todos los obstáculos y disfrutar al máximo de cada momento. La capacidad de compartir, de apoyarse y de reír juntos, fortaleció su relación y creó un vínculo indestructible. Así que, como pueden ver, el viaje de Ande y Kerem a París fue mucho más que una simple escapada romántica. Fue una celebración de su amor, una oportunidad para fortalecer su relación y para crear recuerdos inolvidables. Fue un viaje lleno de magia, romanticismo, elegancia y, sobre todo, amor. La elección de París, como escenario de su aniversario, fue perfecta. La ciudad, con su encanto y su romanticismo, les brindó el ambiente ideal para celebrar su amor. Pero la magia de este viaje no reside únicamente en los lugares visitados, sino en la conexión profunda que existía entre Ande y Kerem. Se miraban a los ojos con una ternura que traspasaba la pantalla. Se tomaban de la mano, caminando por las calles, como si el mundo solo existiera para ellos. Se reían juntos, compartiendo momentos de alegría y complicidad. Cada momento, desde el más pequeño hasta el más grandioso, se impregnó de amor. La planificación meticulosa de Kerem, combinada con la espontaneidad y la alegría de Ande, creó un equilibrio perfecto. Kerem se encargó de los detalles, de las reservas, de los itinerarios, creando un marco para que Ande se sintiera segura y consentida. Ande, por su parte, aportó su entusiasmo, su curiosidad y su capacidad de disfrutar cada instante, transformando cada momento en una experiencia inolvidable.
Este viaje no solo fue una celebración de su amor, sino también una oportunidad para fortalecer su relación. Durante su estancia en París, Hande y Kerem tuvieron tiempo para conversar, para reflexionar sobre su futuro, y para renovar sus votos de amor y compromiso. Compartieron sus sueños, sus anhelos y sus miedos, creando una conexión más profunda y un entendimiento más completo. Además, la experiencia de viajar juntos, de enfrentarse a nuevas situaciones y de superar pequeños desafíos, fortaleció su vínculo. Tuvieron que adaptarse a nuevas culturas, a nuevos idiomas y a nuevas costumbres, aprendiendo a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente. La elección de París como destino para su aniversario fue, sin duda, una decisión acertada. La ciudad, con su atmósfera romántica, su arquitectura impresionante y su rica historia, les brindó el escenario perfecto para celebrar su amor. Cada rincón de París, desde la Torre Eiffel hasta el barrio de Montmartre, se convirtió en un testigo silencioso de su amor y de su felicidad. El viaje de Hande y Kerem a París es una inspiración para todos aquellos que creen en el amor verdadero. Es una muestra de que, con amor, respeto y comunicación, es posible construir una relación sólida y duradera. Es una invitación a viajar, a explorar el mundo y a crear recuerdos inolvidables. Es importante destacar que el viaje de Hande y Kerem no fue perfecto. Hubo momentos de cansancio, de estrés y de pequeñas discusiones. Sin embargo, supieron superar estos obstáculos, aprendiendo a comunicarse, a ceder y a perdonar. La capacidad de superar las dificultades, de aprender de los errores y de fortalecer el vínculo, es lo que realmente define una relación exitosa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya inspirado a viajar, a amar y a disfrutar de la vida al máximo. ¿No es increíble cómo un viaje puede cambiarlo todo? La experiencia de Hande y Kerem es una prueba de que los viajes, el amor y la felicidad están intrínsecamente relacionados. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y espero que se hayan sentido inspirados por la magia de París y el amor de Hande y Kerem. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en cualquier lugar del mundo, y que la felicidad puede encontrarse en los pequeños detalles. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les gustaría que fuera el próximo destino de Hande y Kerem? ¿Qué otros destinos románticos les gustaría que explorara en mi canal? Déjenme sus comentarios aquí y abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea de su agrado. Y ahora, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, el amor es el viaje más hermoso.